Perfecto. Entonces, la clase del curso de estudio bíblico, lunes 24 de mayo. Ya nos falta poquito para terminar este mes de mayo. Teología Bíblica, la Sana Doctrina, curso de estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Conchalí. La sana doctrina sirve para la vida. Recuerde que ese es el tema principal de nuestro curso. Como yo siempre les repito a los maestros, a los que enseñan en nuestra iglesia o también a las hermanas que les toca enseñar, aquí tenemos hermanas que enseñan, ¿cierto? Mi hermana Consuelo, mi hermana Evelyn, Susi también. No sé si la hermana Patricia alguna vez la ha tocado enseñar. Bueno, a los niños la ha tocado enseñar muchas veces ahí nuestra maestra junto con Susi. Así que recuerde que una clave para poder transmitir con claridad nuestros temas de la predicación es poder resumir el tema de nuestra enseñanza en una frase. Así que si usted nos preguntara a nosotros, ¿qué es lo que pretende este curso de la sana doctrina? Es enseñarles a ustedes y también a mí que la sana doctrina sirve para toda la vida. Ahí está el corazón de esta clase, ¿ya? No tiene ninguna aspiración más teológica, como lo estudiamos al principio, de la academia, del seminario, que no estoy diciendo que es lo incorrecto, sino que la aspiración es muy simple y clara. La sana doctrina, la teología bíblica, sirve para la vida en diferentes aspectos. Y uno de esos es que la sana doctrina sirve para la adoración, ¿ya? La sana doctrina sirve para la adoración. Y recién ahora me di cuenta que me faltó el monito o la foto, ya me entusiasmé mucho con el texto y ahora me doy cuenta que no puse ninguna foto bonita como acostumbro. Pero imagínese usted ahí unas manos hacia el cielo como adorando la típica imagen o el símbolo de la adoración, que vamos a ver si esa imagen es tan correcta como la tenemos aprendida, ¿ya? La sana doctrina sirve para la adoración. Espero que usted haya leído sus apuntes. Recuerda que en los apuntes se basa casi el 90% de la clase de cada día de lunes. Y dice en nuestros apuntes, como introducción, para empezar, dice, tristemente, la idea con estas introducciones es comenzar a pensar en el tema. Tristemente, dice aquí el autor de nuestros apuntes, hoy la adoración es un campo de batalla en muchas iglesias. Y me gustaría aquí escuchar si usted tiene alguna experiencia semejante a esta. Ya yo he estado toda la vida en esta iglesia, así que no conozco de manera directa la experiencia de otra iglesia. Dice, tristemente hoy la adoración es un campo de batalla en muchas iglesias. Ahora, el autor aquí está interpretando la adoración como algo relacionado con la alabanza, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a discutir después un poquito en mi aporte a la clase. Pero entrando en el contexto de la mente del autor aquí, asimilando adoración a música o alabanza, dice es un campo de batalla en muchas iglesias. Las refriegas, o otro sinónimo podría ser las batallas, las luchas, sobre el volumen de la música, si está muy alto, muy bajo, ya las batallas por qué instrumentos utilizar y qué instrumentos no utilizar, y el estilo de la música en una iglesia, si le gustan las rancheras, si no le gustan las rancheras, si le gusta la música más conservadora. Frecuentemente estas luchas dividen a las iglesias, ¿ya? Yo no sé la experiencia de los hermanos que han estado en otras congregaciones, pero por lo menos alguna vez nuestra iglesia enfrentó este tipo de luchas, cuando yo era muy jovencito, muy lolito. En todas estas guerras de adoración, entre comillas, el foco está casi exclusivamente en la música, ¿ya? Y especialmente en el estilo de música. Si hay muchos jóvenes, algunos van a querer escuchar reggaetón cristiano, ¿ya? O trap cristiano, o no sé cuántas cosas, ¿ya? ¿Entiendes lo que nos quiere llevar, o no? El autor de los apuntes, ¿ya? Estoy retrocediendo, parece. Ya. Así que pregunta aquí para que usted nos entregue su experiencia o su respuesta. ¿Ves tú, alumno o alumna,
¿Ves algún problema o peligro en invertir tanto tiempo? Podríamos agregar ahí ya, yo creo que faltó esa palabrita, tanto tiempo en el uso de un estilo de música específico en la iglesia. Espero que haya entendido la pregunta. Tú, hermano o hermana, ¿ves algún problema o peligro en invertir tanto tiempo, a veces discusiones, reuniones de membresía, enojos, para discernir o elegir qué estilo de música específico vamos a ocupar en la iglesia? Y aquí doy la palabra. Levante su manito. Hermano Francisco Zambrano, ahí levantó su mano, lo escuchamos. Sí, la verdad es que yo solo he pertenecido como miembro a 2 iglesias. No fue la razón por la que nos cambiamos de nuestra iglesia anterior a la actual, pero sí influyó de forma importante, muy importante, diría yo, el hecho de que poco tiempo antes de que nosotros decidiéramos migrar, unos meses antes, entró la batería a la iglesia. Era una iglesia que medirá 50 metros cuadrados, no sé, como mucho, y sonaba siempre demasiado fuerte. Nosotros cada vez nos sentábamos más atrás para escuchar menos, pero era algo que o sea, digamos que sí, nos preocupaba o nos impedía tener esa tranquilidad de la alabanza con el Señor. Eh, y una de las cosas que también no fue lo que me convenció, pero ayudó bastante, en llegar a Conchalí, fue ese piano que tienen ahí adelante, que encuentro genial, que Christian y Heather lo tocan tan bien. Y yo creo que el estilo de música, el estilo de alabanza me convenció mucho. Recuerdo que usted me recomendó que escuchara las conferencias de Frank Garlock, que están en YouTube, sobre la adoración bíblica. Y justamente ayer estuve escuchando un mensaje de otro predicador sobre el tema, y me parece que más que una iglesia pierda tiempo, o pierda esfuerzos, o pierda este tipo de cuestiones, yo creo que para evitar eso, y creo que en Conchalí lo hace muy bien, me parece que quien sea el director de alabanza, el director de la música, o quien tenga a cargo el Ministerio de la Música en general, bueno, los nombres que existan, tiene que ser una persona sumamente sabia, sumamente clara en que el ministerio no está destinado a agradar al público, no está destinado a satisfacer los intereses musicales de los hermanos, sino a adorar al Señor, ¿sí? Entonces no está dando un concierto para la membresía, sino para Dios. Entonces, cuando se tienen ese tipo de principios muy claros, no quiero dilatar la exposición, pero cuando se tienen esos principios muy claros, yo creo que la iglesia no pierde tiempo en ese tipo de cosas. Y cuando no están claros, es cuando no solamente la membresía, sino que el liderazgo de la iglesia debe invertir mucho más tiempo en ordenar, en incardinar en los caminos correctos eh, el ministerio de la música, que creo que es importante. Es cuanto puedo informar a su señoría excelentísima. Muy bien, señor abogado. Cuidado, Rodrigo, que aquí está tirando un globo y se puede reventar en la estufa. Gracias, hermano Francisco, ahí por su intervención y por su comentario también, y que a veces las experiencias de otras iglesias con un buen espíritu también nos sirven, ¿cierto? Para salir un poco de nuestras cuatro paredes, que a veces los que hemos vivido toda la vida en una iglesia no conocemos otras realidades. Gracias, hermano Francisco. Hermano Carlos y la hermana Susi ahí me habían pedido la mano hace rato, que por algún motivo no tienen el icono, pero adelante Carlos o Susi, no sé cuál de los dos quería intervenir. Hola, buenas noches a todos, que nos han saludado. Sí, bueno, para nosotros siempre, bueno, tú sabes que yo nací en esta iglesia, pero estuve muchos años afuera, y nosotros participamos también de iglesias pentecostales. Y tengo amigos pentecostales y familia pentecostal, y siempre nos han dicho que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Somos apagados. Porque en la iglesia, cuando suena esa música, ellos le entra el Espíritu.
Entonces ellos siempre nos decían, no, ustedes no tienen el Espíritu Santo, por eso no sienten nada con la música. Y yo alguna vez lo dudé, de verdad que lo dudé, pero después me di cuenta que al final cualquier tipo de música lo emociona. Y puede ser una música del papá, la mamá, sobre todo cuando uno estaba joven, de romanticismo, romántica, qué sé yo, y la música a uno lo emociona porque hay canciones bonitas, hay canciones que, no sé, pero sí, bueno, nosotros también tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de nuestra iglesia, hermanos que se fueron de esta iglesia y ahora uno pasa por esas iglesias que yo encuentro yo, y está la batería, la guitarra, y creo yo que pasa por un tema de salmos siempre. Siempre que yo he consultado a alguien, ¿por qué tú danzas? ¿Por qué? Y es salmo, porque el salmo habla de danzar, los panderos, el arpa, entonces lo asimilan siempre a ese salmo. Eso, Pati, eso era mi otra cosa. El audio. El audio, pastor. Ahí sí. Perfecto. Gracias, Claudio, ahí por tu opinión también y por tu experiencia. La hermana Betsy tenía su mano levantada también hace un ratito, así que adelante, hermana Betsy. Betsy Moya. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos, saludos. Voy a bajar mi mano. Y yo partí a los 14 años en una iglesia, la cuarta iglesia. Y ahí se alababa al Señor, la alabanza era con un pandero y guitarra. Y creo que no quita en lo absoluto el que vayamos avanzando en la tecnología, porque después la cuarta iglesia se cambió de lugar y nosotros nos seguimos en donde se cambió la cuarta iglesia y seguimos yendo a la iglesia de donde va Raúl y el hermano Raúl y la hermana Marianela. Y ellos tienen un data donde al principio, claro, al principio tenían igual guitarra, solamente la hermana con la guitarra acompañaba a los coritos y después se llevó el data que se proyectaba en la pared y podíamos cantar con mucha más, no quito ni resto la intensidad con la que uno pueda cantar. No es necesario saltar, como decía uno de los hermanos, pero sí uno al ver la proyección o el cántico que uno, la alabanza que uno eleve, se puede ver mejor y creo que la tecnología nos ayuda en eso y creo que eso es bueno. Ahora, sí es ensordecedor, obviamente que se contrapone un poco a poder escuchar a los hermanos y cantar a los hermanos y la alabanza a mí. Yo soy una defensora acérrima del tema de la alabanza porque yo soy una persona que escucha mucha alabanza. Yo sigo un pastor que ya falleció del COVID, Jaime Murrell, y tiene muchas alabanzas muy bonitas, muy que uno la escucha y yo lavo la loza y me pongo los audífonos y mientras estoy cantando porque las hijas mías así como que no comparten un poco, estoy trabajando en el tema de que mis hijas también se acerquen al Señor. Y un día una hija conversando con ella me dijo que como que yo ponía la música y ella quería escuchar a sus japoneses. Entonces yo dije, bueno, ya, para ser un poco más justa, agarré justo mis audífonos grandes y me los conecto porque yo tengo 7 Yorkshire. Entonces de repente ellos ladran, no sé si lo escuchan ustedes, si se han escuchado alguna vez, pido perdón por si lo han escuchado, porque de repente están aquí conmigo.
Entonces ellos se ponen a ladrar, por eso siempre me pongo audífonos. Y estos mismos audífonos me pongo en la cocina y me pongo y la verdad es que la tarea de la cocina y cocinar y es como con mucha alegría, mucha energía y la verdad es que para mí la música cristiana, la alabanza es como que me llena el alma. Eso es mi opinión. Muy bien, muchas gracias hermana Betsy y también por su comentario, su intervención. Nosotros también tenemos data, ocupamos el data ahí para proyectarlo ahí uno en la pared, ya. Así que la tecnología, por supuesto, yo creo que utilizada para beneficiar, ¿no es cierto?, los cultos, yo creo que es muy positiva. Y tenemos data hace muchos años. El otro día vi unas fotos que ya llevamos, no sé, como unos 15 años con data, aunque se nos mueren bien rápido por todo el uso que les damos. Así que gracias, hermana Betsy. Hermano Claudio Yarse, ahí veo su mano levantada. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermano, buenas noches. Sí, pastor, mire, en lo personal, como Claudio Yarse, bueno, yo nací en una iglesia fundamentalista, en Los Valledor, bautista, del año 2000, 22, 23 años, estaba potrillo. Y bueno, si bien es cierto, la Biblia nos da una directriz exacta, puntual, de cómo adorar a Dios en la parte de la música. Y yo tomé un apunte, el Salmo 150, adorar a Dios con salterio y con arpa. Y en base a esto yo me acuerdo que tiempo atrás, bastantes años atrás, yo hablaba con un primo, que era como medio carismático. Y él me mencionaba y me ratificaba y me confirmaba que había que adorar a Dios de esa forma, o sea, saltando, gritando, que es lo que quería el Señor. Y como decía el hermano Carlos, que claro, a nosotros los bautistas nos toman como aburridos. Pero yo creo en lo personal, pastor, que creo que hay un Dios de orden, un Dios de orden, que merece que las cosas se hagan en forma ordenada, en forma correcta y en forma pausada, no en un desorden. Tiempo atrás yo me acuerdo que vi por la YouTube al pastor Ricardo Cid, el sistema de oración en su iglesia, con alto respeto, pero igual lo encontraba un poco desordenado. A lo mejor hay un desenfoque en lo que realmente, qué es lo que es la música, cómo adorar a Dios, la parte de la música, se concentra más en la letra, en el reggaetón, en la cumbia, que igual las veo de repente, pero creo yo, lo personal, pastor, no sé, nací en un fundamentalismo cristiano y creo que Dios es un Dios de orden, hay que adorarlo en una forma ordenada. Y creo que hay muchas formas también de adorar a Dios, testificando, dándole un pan a un necesitado, yendo a una posta, haciendo un servicio cristiano. Podemos adorar al Señor de muchas formas. Eso, pastor, gracias. Muy bien, muchas gracias hermano Claudio ahí también por su opinión. El otro día Claudio encontró una fotito ahí de tu papá del año 2012, ¿ya? En algún culto ahí, un día del padre, no sé. Así que hermano Claudio ahí ya también es un veterano, casi un veterano ahí en nuestra iglesia. Gracias Claudio. 44 recién, no, 44 recién. Ya, pastor, gracias. Un potrillo todavía. Un potrillo. Sí, hermano Manuel Alarcón, ahí veo su dedito levantado. Pero, hola pastor, es que hermana Vidalia parece que lo levantó antes que yo. Le cedo el... Ah, ya, ok, sí, disculpa que no la haya visto hermana Vidalia, tengo varias pantallas. Adelante hermana Vidalia. ¿Me oye, pastor? Sí, la escucho. Bueno, pastor, yo me bauticé en una iglesia bautista y en los años que tengo he visitado varias iglesias bautistas allá en Venezuela. Hemos sido invitados a otras iglesias y siempre la misma línea. Un orden en las canciones, en los himnos, igual como la iglesia de aquí, pastor. Por eso no le puedo decir, porque no he ido a otra iglesia pentecostal, ni he visto otras iglesias, pero siempre la línea bautista, siempre es la misma. Un orden, puros himnos y pastor, y yo casi igual, su iglesia, mi iglesia ya, las mismas canciones, el mismo orden, y por eso ese es lo que le digo, pastor, que para mí siempre ha sido la misma línea. Las iglesias bautistas tienen una sola línea, casi todas.
Gracias, hermana Vidalia. Y usted ahí Ujú. nos ayuda con el mito, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, los creyentes de los países tropicales, Centroamérica o más al norte aquí de Chile, que son más cálidos, dicen que bailan y no sé, pues casi, ¿cómo es? Samba canuta, como dice la No, canción. nosotros, a nosotros no se nos permitía así Ya, bailar así ni nada de eso, no. Así ok. como se canta aquí en su iglesia, así mismo es allá. Ya. No, pero es bueno descartar el mito, ¿verdad? Que dicen, no, ahí Ujú. que depende de la cultura. Así que gracias, hermana Vidal, ahí por aclararnos eso. Gracias, pastor. Gracias a usted. Hermano Manuel. Ya. Yo en realidad no sé mucho de música, pero creo que alguna vez escuché que obviamente tiene que ver, o es importante la música que se canta en una iglesia, que tiene que ver con la letra, creo principalmente, qué es lo que estamos cantando, a quién le estamos cantando, y hay varios pasajes en la Biblia que habla de cánticos, de salmos, que obviamente tengan relación, como el salmo que teníamos que leer, el Salmo 96, que tengan relación con lo que Dios es, con su gloria, con lo que Él ha permitido para la humanidad, la salvación. Entonces, creo que eso nos da un patrón respecto a lo que tenemos que cantar. Respecto a la armonía, creo que también es, es importante ver qué tipo de música es la que se canta en una iglesia. Respetando todas las opiniones, si alguien quiere saltar en una iglesia, bueno, lo respeto. Pero también creo que la armonía es importante. Y lo otro, el tipo de instrumento, personalmente a mí me gusta la música más conservadora. Lo mismo que hermano Francisco, yo en mi búsqueda de estar en la iglesia y actualmente en Conchalí, pasé por dos iglesias anteriores donde echaba mucho de menos los himnos. Porque los himnos tienen historias de creyentes de vidas entregadas por la obra de Dios y para mí tienen un valor súper potente. Eh, entonces, por ejemplo, yo en una iglesia que estuve antes, creo que fue uno de los motivos, no el principal fue la doctrina, la enseñanza de la Biblia por la cual salí, pero el otro motivo fue la música. En ciertas oportunidades nosotros íbamos a vigilias de oración y parecía un recital, parecía con guitarra electrónica, el que cantaba se hacía así como Luis Miguel, mirando la cámara, era realmente algo que a mí me molestaba, de verdad. Eh, era un show, era un show. Entonces yo creo que, como decía el hermano Francisco, también creo que el liderazgo tiene mucha importancia en relación a la música que se entrega a una iglesia, porque obviamente si la persona que está a cargo de la música no es una persona también que busque al Señor, que busque la santidad, que estudie su palabra, que la conozca, va a elegir cualquier tipo de música que nos puede llevar, o sea, a mí me encanta, si me pone una cumbia probablemente se me mueven los pies, porque soy tropical, ¿no? Pero obviamente es importante. Entonces, eh, respecto a los instrumentos, yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo con la batería, pero, por ejemplo, hay un grupo que a mí me gusta que se llama La IDI, que muchos lo conocen, y algunos de los himnos nosotros los cantamos. Pero si uno ve ese grupo y ve al baterista, de partida tiene algo claro, que es hermético, que no deja que se escuche mucho ruido. La forma en que toca las cajas y los platillos no es algo exagerado, sino que también lo cuida. Entonces, yo creo que todo parte por entender de que, también lo dijo el hermano Claudio, que Dios es un Dios de orden, que la música no nos debe motivar a mover el cuerpo, sino a alabar al Señor, a honrar su nombre, y muchas veces también la música nos ayuda a arrepentirnos, porque los himnos hablan de nuestro pecado, en otra oportunidad a gozarnos, a agradecer porque nos hablan de lo que Él ha hecho por nosotros, la salvación. Entonces, yo creo que el centro de esto está, como estamos viendo, en la sana doctrina, en
por qué cantamos, a qué le cantamos, y cómo eso va a afectar a los que escuchan. Entonces yo creo que sí es importante, y cuando no es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Yo creo que las iglesias todas deberían estar pendientes de eso, porque lo otro que me he dado cuenta, muchos cantantes cristianos, y escucho la letra de su música y nunca nombra a Cristo. Y esa canción yo se la podría cantar a la Evelyn y decirle: yo te amo, tú eres lo mejor de mi vida, pero no hay doctrina, no hay palabra de Dios y no se nombra a Dios. Entonces hay que tener cuidado, creo yo. Eso, pastor. Muchas gracias, hermano Manuel. Y gracias a todos por sus opiniones, ya por sus experiencias. Ahora, la idea justamente es que sea una pregunta y respuestas que nos lleven hacia lo que sigue, ¿ya? Así que obviamente no voy a responder ahí a las inquietudes, porque si no va a convertirse en un taller de música o de alabanza. Quiero leer también lo que pusieron mis hermanos, que lo puedo ver hoy día ahí, los comentarios de, por ejemplo, el hermano Hugo. Ante la pregunta dice: se pierde el foco principal, que es la palabra de Dios. Es decir, cuando se invierte tiempo, ¿verdad? Que es la pregunta en definir un estilo para la iglesia, él dice: se pierde el foco principal, que es la palabra de Dios. Y yo espero que todos estemos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que lo principal en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo del grupo de los creyentes, porque lo que nos salva no es la música. Espero que todos estemos de acuerdo en eso, ¿cierto? Especialmente con el curso que tuvimos del Evangelio el año pasado, la música no va a salvar a nadie, ¿ya? Yo recuerdo alguna vez un cantante estaba aleonando a sus músicos diciéndole que los cantantes cristianos en los recitales lo que hacían era como la fuerza aérea que va sobre el terreno enemigo y bombardea para como ablandar las defensas del diablo, y una cosa muy extraña, ¿ya? Lo único que salva, ustedes recuerdan a las personas, lo único que va a cambiar un corazón de piedra en un corazón vivo, lo que va a convertir en un pecador en un santo, lo que nos va a llevar de la condenación a la salvación, es el Evangelio, ¿ya? Así que yo creo que eso se refiere a nuestro hermano Hugo. Dice: además, la música y la letra deben conjugarse en la adoración a Dios y no agradar a los creyentes. Dice el hermano Moisés Muñoz también: algunos ocupan la música a veces para manipular con las emociones de las personas, ¿ya? Es decir, se ocupan, ¿verdad?, ciertos instrumentos para motivar un éxtasis, ¿ya?, en las emociones de las personas. Y Carlos Isusi dice: según lo que busco, dice, alabar es reconocer y proclamar la grandeza de Dios. Ya, ahí está. ¿Ya? Alabar es reconocer y proclamar la grandeza de Dios. Sigamos con nuestros apuntes ahí. Yo sé que está muy entretenido, pero vamos a seguir avanzando, ¿ya? Para empezar, como dice aquí sus apuntes también, dice: los combatientes, siguiendo con esta metáfora o esta ilustración, esta figura de las guerras de adoración, los combatientes en las guerras de adoración podrían sorprenderse al saber que la Biblia nos dice muy poco sobre el estilo de música que deberían cantar las iglesias. Yo no sé si eso les sorprende a ustedes, ¿ya? Pero es muy sorprendente para aquellos que están discutiendo a veces en la iglesia y que involucran tiempo ya en estas batallas, que la Biblia dice muy poco respecto al estilo. Y yo creo que hay una respuesta para eso, ¿verdad? Por un lado, el Nuevo Testamento provee un modelo para qué tipos de actividades deberían realizar las iglesias en sus reuniones colectivas, ¿ya? Es decir, el Nuevo Testamento involucra mucho texto, mucha escritura, para decirnos no el estilo de música, sino qué tipos de actividades deberían realizar las iglesias cuando se reúnen colectivamente, ¿ya? No estamos hablando aquí de la vida privada, personal o cotidiana de los creyentes, sino como iglesia. Es decir, nos habla de cantar. Yo creo que el hermano Manuel ahí lo mencionó, ¿cierto? Efesios, Colosenses, habla de salmos, de himnos y de cánticos espirituales. De hecho,
¿Se recuerdan quiénes cantaron después de una cena? ¿Quiénes cantaron después de una muy conocida cena? Los apóstoles con el Señor Jesucristo. Muy Cada bien. salmo. Exacto, gracias Francisco. Después de la última cena, cuando terminan de comer, ellos la cena pascual, ¿qué es lo que hacen? Cantan los himnos que correspondían a la práctica de cantar algunos salmos, los salmos de las gradas, que cantaban los judíos después de la Pascua. Así que sí, la Biblia nos informa de que en las reuniones colectivas se canta, se ora, se lee la Escritura, se predica y se celebra el bautismo y la cena del Señor. Ahí probablemente deberíamos invertir tiempo, ¿no? Tiempo en nuestras reuniones de decir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Tercer párrafo ahí en azul. Por otro lado, la Biblia dice muy poco acerca de las cuestiones de estilo. De hecho, como cristianos, la Escritura o la Biblia nos dice mucho más sobre por qué adorar a Dios que sobre cómo adorarlo. Ahora, yo discuto esa frase porque yo creo que sí la Escritura dice mucho sobre cómo adorar a Dios, ¿ya? Así que soy honesto en ponerlo aquí porque está en sus apuntes, pero como no son inspirados los apuntes ni son infalibles, ya no es como los ex cátedra del Papa, cuando habla ex cátedra es infalible. Ya no, yo creo que sí la Biblia tiene mucho que decir sobre por qué adorar a Dios, cuáles son los motivos para adorar, y yo creo que sí la Escritura dice mucho sobre cómo adorarlo, y se los voy a justificar en las diapositivas que siguen. Ahora, yo quiero justificar también al autor de los apuntes, porque el autor de los apuntes está asimilando adorar a cantar o alabar. En ese caso, en ese contexto, igualando la adoración al canto o a la alabanza, efectivamente hay poco sobre cómo adorarlo, es decir, los instrumentos, la forma, etc. ¿Ya? Sigamos avanzando. Dicho de una manera sencilla, la Escritura y la Biblia nos dice que debemos adorar a Dios por ser quien es y por lo que ha hecho. Es decir, hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que debemos adorar. Ahora todavía no sabemos qué es adorar, ¿o no? Estamos con el presupuesto de que sabemos todo lo que es adorar. Pero ahora yo les quiero enseñar humildemente lo que la Biblia dice respecto a adorar, ¿ya? Así que adorar a Dios debemos hacerlo por Él, quien es, y por sus obras. Eso es lo que significa este párrafo. La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios por quien es Él, es decir, el Dios santo, el Dios justo, el Dios de amor, el Dios todopoderoso, el Dios que ha provisto, etc. Y también por las obras, es decir, como dice el Salmo 96 y otros salmos, creo que el Salmo 103, alma mía bendice al Señor por la obra de salvación, de redención, etc. En otras palabras, en el rectángulo, no sé qué color, ¿cómo usted definiría ese color? ¿Rosado? ¿Morado? Ya, no sé qué color puede ser ese, pero muy bonito. Ese color medio rosado oscuro. En otras palabras, la adoración es alimentada, y aquí viene la clave de nuestra clase, ¿ya? Olvidémonos un poquito de la música, de los estilos, de los instrumentos. No es que no es importante, yo creo que es importante, pero para efectos de nuestra clase, en otras palabras, la adoración, esta palabra que es como muy general, la adoración es alimentada por la sana doctrina. Al igual que la santidad, al igual que el amor, la adoración debe ser alimentada por la sana doctrina. Y eso, hermanos, independiente de la iglesia que usted esté asistiendo, a la que asista, a la que piensa asistir presencialmente después de la pandemia, ¿ya? Independiente de eso, usted debe entender que todo tipo de adoración debe ser siempre alimentado por la sana doctrina. Es decir, ¿cuál es el filtro, hermana y hermano, por lo cual usted debe hacer todo en su vida cotidiana? El filtro, el lente, debe ser las Escrituras, o Dios, como nos informa en las Escrituras, ¿ya?
La sana doctrina, y lo repite aquí en nuestros apuntes, la sana doctrina alimenta nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración es alabar a Dios por lo que es y por lo que ha hecho. Entonces, el curso, digamos, el tema de esta lección va a estar enfocado en la adoración como alabanza, como lo dice el Salmo 96, ¿ya? Así que yo voy a respetar ese curso de la lección, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, porque ahora vamos a ver qué es lo que es adorar, ¿ya? ¿Qué es lo que es adoración? Así que hago esta pregunta retórica, ¿ya? No sé si es capciosa, pero quiero que usted responda ahí en su fuero interno, en su mente. ¿Adorar es igual a cantar? ¿Adoración es igual a alabanza? ¿Ya? Responde usted ahí en su mente. ¿Es un sí o un no? Ya no hay por lo menos otra respuesta. Es decir, ¿adorar es igual a cantar o adoración es igual a alabanza? Es para que nos cuestionemos un poco el vocabulario evangélico, porque el vocabulario evangélico, ya independiente de la denominación o del tipo de iglesia, porque esto también es algo bautista, ya. Yo le escucho a ustedes que hablan de la denominación bautista, bueno, somos nosotros, ¿verdad? Aunque no estamos afiliados a ninguna denominación propiamente tal, somos independientes como iglesia, es decir, le rendimos cuenta solamente a Cristo. Eso suena muy bonito ya, pero también tiene su peligro cuando la iglesia ahí son muy independientes a veces. Pero esto es algo también en el mundo bautista, ¿ya? Que el vocabulario ha igualado la adoración a la alabanza, ¿ya? Y aquí los quiero mirar a todos, así que voy a dejar o quiero que nos miremos todos, porque cuando estoy ahí compartiendo veo 2 o 3 pantallas. Espero que entiendan lo que digo, ¿ya? En el vocabulario evangélico actual, la palabra adoración se ha transformado en sinónimo de alabanza. ¿Lo entiendes, cierto? Es decir, adorar es igual a cantar. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esa equivocación del vocabulario? Nos lleva a una realidad, y esa realidad significa que ¿quiénes entonces son los únicos que pueden adorar? ¿Los que tocan un instrumento o los que cantan bonito? ¿Cierto? Entonces, muchas iglesias, ¿quiénes son los adoradores? Es un grupo selecto, un grupo apartado, un grupo muy iluminado, que son los que tocan instrumentos y los que cantan. Y eso, aunque mi realidad es de nuestra iglesia, pero obviamente yo leo mucho, tengo que leer, tengo que informarme. Así que yo sé que el vocabulario actual evangélico es que los adoradores son aquellos que tocan los instrumentos y son los que cantan, y que cantan bonito. Yo, por ejemplo, no podría estar en un grupo de adoración, ¿ya? Porque lo asustaría antes de atraerlo. ¿Ya? No como mi hermana Susi, que canta tan bonito. El otro día cantó una alabanza ahí muy, muy, muy bonita ahí con su voz. O la familia Alarcón Díaz. ¿Dice Alarcón Quiroga? Ah, no, sí, el hermano Manuel es Quiroga. ¿Ya? O la familia Alarcón Díaz, o la familia Cerda Jiménez, o los Navarrete Pedraza, que cantan precioso. Ellos podrían ser adoradores, ¿eh? Ellos serían los levitas. ¿Usted ha escuchado ese vocabulario? Incluso en iglesia evangélica, los levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Los que adoran. Entonces, eso que puede parecer muy inocente, muy ingenuo, como no, ¿para qué vamos a corregirlo? Ha frustrado a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque al igualar la adoración a cantar o adorar a alabar de manera cantada, ha convertido a muchos cristianos sinceros en frustrados. ¿Por qué? Porque ellos dicen: yo no puedo adorar como el líder de alabanza o también el pastor de alabanza. Es decir, mire, hay nombres para todos nuestros tiempos, ¿ya? Y nombres que no tienen fundamento bíblico. Es como decir pastor de niños. No, si no existe el pastor de niños, pastor de jóvenes, no, el pastor es pastor de toda la iglesia.
Y si no puede pastorear a niños, no puede ser pastor nomás, ¿cierto? Si no puede pastorear a jóvenes, no puede ser pastor. Pero tenemos título para todo. Entonces, yo quiero mostrarles que bíblicamente la sana doctrina nos enseña que la adoración es mucho más que cantar. Adorar es mucho más que tocar un instrumento o que tener una linda voz y utilizarla para la gloria de Dios. Entonces yo espero que todos se alegren, ¿ya? Porque si vamos a descubrir eso, usted, hermana, que a lo mejor no canta bonito, o hermano, que no toca ni un instrumento, a lo más toca la cuchara en el plato cuando almuerza, ¿ya? Usted debe alegrarse. ¿Por qué? Porque usted puede ser un adorador, aunque no cante bonito y aunque no toque un instrumento. ¿Le da alegría eso? Espero que sí, a mí me da alegría porque no canto bien. Y aunque no canto bien, la Biblia me informa a mí que yo puedo adorarle, ¿ya? Mire, si tenemos instrumentos de palo, eso significa que no somos buenos adoradores si no tenemos los recursos de una iglesia en Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene miles de dólares de presupuesto y que tienen las guitarras de no sé qué marca, ¿ya? Pero existen muy buenas marcas de guitarra. Eso significa que, no sé, nuestros hermanos haitianos, ¿se recuerdan que vivían en Haití? Que no tienen recursos para comprarse un teclado, una guitarra electroacústica, Yamaha. ¿Significa que ellos no pueden adorar? Como lo hace el anglosajón, que tiene miles de dólares para un instrumento. ¿Se fija o no? Bueno, no me crea a mí, créale a la escritura, obviamente, ¿cierto? A mí me dijeron que el color es rosado de la visual. Sigamos, pues, ¿ya? Sigamos. Yo lamento que mi hermana Alicia Gutiérrez, ahí, que es nuestra fiel alumna por teléfono, no pueda ver la pantalla, ¿ya? Pero espero que se lo imagine. Bien, pues vamos a ensayar una definición de adoración. ¿Les parece? Una adoración muy simple, muy sencilla, que es personal, ¿ya? Por eso no pongo ningún autor abajo ahí, porque no es citada de ningún libro. ¿Qué es lo que es adoración? Adorar es responder en obediencia a las demandas de Dios por las motivaciones correctas. Esa para mí es una definición simple, sencilla de adoración. ¿Ya? Adorar es, de los creyentes, es responder en obediencia a las demandas de Dios por las motivaciones correctas. ¿Ya? Aquí hay por lo menos 3 elementos en nuestra definición. Adorar es responder en obediencia. Es decir, cada vez que el creyente responde positivamente o responde en obediencia a una demanda de Dios, y no quise poner mandamiento porque la palabra demanda, si usted la busca en el diccionario, es mucho más amplia, ¿ya? Porque una demanda puede ser una solicitud de Dios, puede ser una solicitud voluntaria, o también puede llegar a un mandato como el decálogo. Entonces, adorar es cuando usted responde en obediencia a algo que Dios ha solicitado a su pueblo, pero siempre y cuando sea por la motivación correcta. Es decir, por ejemplo, la semana pasada hablábamos del evangelismo o lo tocábamos tangencialmente. Dios ha mandado a su pueblo que transmita el evangelio, que lo proclame a todas las personas y a todo el mundo. Entonces, si mi hermano Claudio, por ejemplo, él evangeliza a un compañero de trabajo, él está respondiendo en obediencia a esa demanda de Dios. Pero el tercer elemento es que sea por la motivación correcta, ¿ya? Es decir, si un pastor obedece una demanda de Dios de predicar la palabra, pero lo hace por vanidad, lo hace por hacerse conocido, por fama, no está adorando. Porque aunque cumple las 2 demandas o los 2 puntos principales, su motivación es la incorrecta. Aunque podría traer frutos, ¿o no? Como dice Pablo en Filipenses, que algunos predicaban el evangelio, se recuerdan por contienda o por otras motivaciones, pero obviamente no sería la adoración. Ahora, miren lo que nos dice Génesis 22:5. Ya, yo sé que mi padre, hermano Hugo Vega, hace muchos años predicó de Génesis 22 y tocó esta palabrita también.
grande, muy importante. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho. ¿Quién sería el muchacho? Isaac. Isaac, su único hijo, o el hijo de la promesa, porque tenía otro que era Ismael, ¿ya? Pero el hijo de la promesa. Y yo e Isaac, el hijo de la promesa, iremos hasta allí. ¿Dónde es allí? Ayúdeme ahí, por favor. Monte. Hasta el monte. ¿Y qué debía hacer en el monte con su hijo Isaac, Abraham? Hacer un holocausto. Sacrificarlo, entregárselo a Dios. Ya eso es lo que sabemos del texto. Pero mire la visión que tiene Abraham de su acto, en este caso futuro. Va a hacerlo en unas horas más. Dice: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La historia, por si usted no lo sabe, es cuando Dios le solicita o le demanda a Abraham el sacrificar a su único hijo, a Isaac, que era el hijo de la promesa, que se habían demorado un par de décadas en concebirlo, él con su esposa Sarai o su esposa Sara, en este caso. No quiero contar la historia, yo espero que todos la conozcamos, pero ese sacrificio, ese acto de obediencia, ¿qué es lo que es para Abraham? Y por lo tanto, para el autor de la Escritura, el Espíritu Santo, es adoración. Ahora, Abraham se iba a poner a cantar en el monte. Él llevó un coro, y no estoy hablando de manera sarcástica, sino él llevó un coro, llevó a cantantes, llevó un director de culto. No, él fue solo con su hijo y lo iba a sacrificar porque Dios lo había así solicitado o mandado. Pero ese acto de obediencia, de fe, para Abraham es adoración. Se da cuenta que, creo yo, cometemos un error cuando igualamos la palabra adoración a cantar. Porque si seguimos con esa equivocación, lo que estamos haciendo nosotros es dejar a un lado todo acto de obediencia, cantado o no cantado, que el creyente le entrega a Dios. ¿Ya? Me gustaría seguir profundizando en este texto, pero dejémoslo hasta ahí. Yo creo que sirve, nos ilustra muy bien que adoración no siempre es la música o la alabanza o el himno o el corito o el salmo, como usted le quiera llamar. Otro texto más. Aquí en Mateo 4 nos encontramos con la tentación del Señor Jesucristo, es decir, el diablo le está tentando, está seduciendo al Señor Jesucristo para que cometa pecado, para que desobedezca a su Padre, etc. Dice creo que es en la tercera tentación, ¿ya? No recuerdo. Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Toda la gloria de los reinos. Imagínense Babilonia, aunque no existía Babilonia, pero imagínense la gloria de Babilonia. O del imperio de Alejandro Magno. O de la gloria del imperio, bueno, estaba ahí saliendo de lo que era la república de Julio César. Dice: todo esto te daré, toda esta gloria te daré, si postrado me adorares. Un elemento en común de la adoración es la postración, es la actitud física de agacharse, de dejar de mirar el cielo con un rostro soberbio y orgulloso y mirar a la tierra. Eso significa postrarse. Y el diablo lo entendió perfecto. Si postrado tú me adoras a mí, Satanás, aquí está riendo mi hijo, ¿ya? Yo te entregaré la gloria de los reinos. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y miren lo que dice. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? No la mía. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citando un texto de Deuteronomio. Es decir, Jesucristo iguala el servicio a la adoración. ¿Ven el texto, no?
Espero que lo vean como yo lo veo, ya, porque no tiene ninguna interpretación, es decir, no es que ir al griego. Jesucristo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, el acto de servir a Dios es un acto de adoración. Sigamos. Espero que ahora usted pueda responder esta pregunta. ¿Adorar es igual a cantar según la Escritura o según estos dos textos? ¿Adorar es igual a alabanza? Yo les voy a dar ejemplos de cómo usted puede adorar. ¿Les parece? Porque algo que he aprendido es que la sana doctrina debe servir para la vida, ¿o no? Ese es nuestro curso. Así que no quiero que seamos teólogos solamente cabezones, como ese mito que se le achacaba a los bautistas, ¿verdad? No, los bautistas son cabezones. Yo dudaría mucho de eso, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los bautistas apenas saben Juan 3:16. Adoración es igual. Y aquí hay algunos ejemplos, hermano y hermana, de cómo usted adora al Señor. Recuerde nuestra definición, ¿ya? Recuerde nuestra definición. Adorar es responder en obediencia a las demandas de Dios por las motivaciones correctas. Entonces, adorar es igual a alabar. No estamos diciendo, hermano y hermana, usted que le gusta cantar, le gusta alabar, y créame, a mí me gusta mucho cantar, aunque yo no canto bonito, ¿ya? Aunque yo no canto bonito, pero con el Rorrito a veces ponemos YouTube, ponemos, no sé, a Michael Mahoney, ya, a veces en las conferencias expositores que cantan himnos, a veces la Ivy también, y cantamos juntos. Así que adorar es igual a alabar. Pero recuerde, cuando es informado por la sana doctrina. Porque si usted se va a poner a alabar con cualquier frase, con frases de seducción, con frases carnales, con frases huecas o vanas, entonces no está adorando correctamente. Hermanos, adoración es igual a evangelizar. Adoración es discipular. Estoy viendo ministerios, servicios con la palabra. Es decir, por ejemplo, hermana Evelyn, yo sé que a usted le gusta discipular, ¿cierto, hermana Evelyn Díaz? A la hermana Evelyn le gusta tomar un librito ahí y enseñar a otras mujeres, enseñarles ahí la Biblia. A eso le llamamos discipular. Es decir, cuando mi hermana Evelyn está discipulando a otra hermana nueva, ella está adorando. ¿Entiende la magnitud de lo que estamos aprendiendo? ¿Ya? Entonces, bueno, yo sé que mi hermana Evelyn canta, ¿ya? A ella le gusta cantar ahí con su familia. Ya, pero imaginemos que la hermana Evelyn no supiera cantar y que no cantara bonito, ya un supuesto, aunque le he escuchado cantar y canta bonito. Pero ella podría desanimarse y decir, yo no adoro porque no sé cantar. No, hermana Evelyn, cuando usted discipula, usted está adorando a Dios, porque discipular es una respuesta en obediencia que usted le está dando a Dios, porque Él ha mandado a los creyentes ¿a qué? A enseñarle todas las cosas que yo, dijo Cristo, os he mandado. Mateo 28. Por ejemplo, yo sé que mi hermano Francisco en la pandemia le tocó enseñar, ¿cierto? A su propia familia, a su abuelita, a su hermano, a su hermanita, a su cuñada, a su abuelita cuando hacían los cultos familiares y todavía lo siguen haciendo. Es decir, cuando el hermano Francisco está enseñando a su familia, él está adorando. Cuando el hermano Hugo, o el hermano Moisés, o el hermano Manuel, ¿ya? Cuando enseñan o cuando predican, yo recuerdo que Carlos Cerdo una vez predicó. El otro día encontré el video, Carlos. Encontré el video cuando te tocó enseñar. Hace, no sé, como una década atrás. Enseñó en el púlpito Carlitos Cerda. Él adoró a Dios. Cuando alguien aconseja, está adorando a Dios. Incluso cuando le toca amonestar, cuando le toca confrontar a alguien, si lo hace con la motivación correcta, usted está adorando, porque podríamos confrontar con una mala motivación, ¿cierto? Yo podría confrontar, no sé, al hermano Manuel para avergonzarlo,
podría confrontar al hermano Manuel para humillarlo. No, eso no es adoración, ¿ya? ¿Me entienden, cierto? No es que siempre alabar o evangelizar o confrontar es adorar, tiene que cumplir los requisitos. Y por supuesto, hermano Hugo, cuando el hermano Hugo escribe sus poemas, o el hermano Hugo escribe sus ensayos, si lo hace con la motivación correcta, está adorando. Hermana Patricia, yo no sé si, bueno, los hermanos más antiguos sabemos, pero su esposo también escribe, ¿cierto, hermana? Escribe canciones. Para los que no saben, el hermano Manuel Saavedra escribía canciones y las cantaba en la iglesia. Y el otro día encontré un video ahí de hermano Manuel cantando con su hija Francisca. ¿Ya? Si el hermano Manuel, cuando escribe una canción, un himno, y después lo canta, él está adorando al Señor. Sigamos. Todo lo que tiene que ver con servir correctamente en el templo. El hermano portero, ¿está adorando a Dios cuando es portero? Por supuesto, ¿no? De hecho, los levitas tenían porteros en el Antiguo Testamento, ahí en el sistema levítico. Es decir, el humilde hermano que siempre cree que su ministerio es muy humilde porque está en la puerta ahí, porque según él no tiene la personalidad para estar en el púlpito. Bueno, el hermano que está en la puerta y estrecha una mano calentita y con una sonrisa, bueno, yo no sé después si van a poder dar la mano los porteros después de la pandemia, ¿ya? Pero él adora al Señor. El hermano que dirige, el hermano músico, ¿ya? Nosotros en la iglesia no tenemos músicos profesionales. ¿Y a qué me refiero con profesionales? Que estudiaron ya en la academia. Yo sé que el hermano Cristian Sala, él cuando era joven estudió guitarra clásica, me parece, ¿verdad? Y él toca bien, tiene una posición para tocar porque estudió guitarra clásica, el hermano Cristian Sala. La hermana Heather estudió piano allá en Estados Unidos, en su universidad estudió 4 años piano y por eso cuando toca el piano habla, ¿ya? Y el resto somos todos amateur o menos que amateur, ¿ya? Los hermanos Vega, los 3 hermanos Vega aprendimos a porrazo ahí a tocar instrumentos. Pero no importa si el hermano es de academia o amateur, pero si el hermano músico toca de acuerdo a la sana doctrina, por la motivación correcta, está adorando al Señor. ¿Ustedes creen que el hermano que hace el aseo del templo, cuando hace aseo en el templo con la motivación correcta, ¿ustedes creen que está adorando a Dios? Sí, pues no. El hermano Hugo ahí cuando va a hacer el aseo y barre la hoja, o el hermano Eduardo Gómez, ustedes saben, nuestro diácono, el hermano Eduardo también, todos los sábados se juntaba con el hermano Hugo, tomaban un rico desayuno, no le decían a nadie, ¿ya? Pero se iban a comprar empanaditas de queso al frente con el hermano que vende pan en la masandería y hacían el aseo. Están adorando al Señor, si lo hacen, insisto, con la motivación correcta. ¿Ustedes creen que los hermanos que administran la iglesia estarán adorando? Es decir, no sé, mi hermana Susi, que le tocó administrar la reunión pasada, si lo hizo con la motivación correcta, se lo hizo informada por la sana doctrina. ¿Ustedes creen que la hermana Susi adoró al Señor mientras administraba la reunión? ¿Sí? La secretaria, el tesorero, nuestro hermano Leandro, si el tesorero está administrando bíblicamente, es decir, con honestidad, con transparencia, no se está llevando plata para su bolsillo, si lo hace de esa manera, está adorando, incluso el que recoge la ofrenda. Pero todavía estamos excluyendo a muchos, ¿no? Con estas adoraciones, veamos. Mire, aquí la letra es chiquitita, no sé si está muy chica para usted, pero después se lo voy a mandar. Veamos otro tipo de adoración, que es servir a los hermanos de la iglesia. Visitando a las viudas y ancianos es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos le dice al pueblo de Israel que debe preocuparse de las viudas, debe preocuparse de los más desvalidos, que generalmente son los ancianos, ¿ya? En toda cultura los ancianos siempre han sido dejados a un lado. De hecho, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, ¿se recuerda? Destruyó el templo, la ciudad, se llevó a los príncipes, se llevó a las vírgenes. ¿Y a quién dejó en Jerusalén? A los abuelitos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque para Nabucodonosor los abuelitos no le servían. Pero cuando una hermana y un hermano visita a las viudas y a los ancianos de la iglesia, de edad, me refiero a los ancianos de edad, está adorando al Señor. Por ejemplo, disculpe que lo diga, que sea de muy cerca la recomendación, pero cuando mi esposa Lorena va una vez a la semana y va y le hace almuerzo a la hermana Alicia, que está aquí al teléfono, y ella lo ha dicho, ¿verdad, hermana Alicia? O cuando la hermana Susi le iba a ayudar, o mi hermana Patricia Jiménez, que está aquí, le ayuda para ir a verse los ojos en esta clínica allá en Tabancura o Las Tranqueras, ¿cierto, hermana Patricia? Muchas veces nos fuimos los tres juntos en autito allá muy lejos, cerca de la clínica alemana. O el hermano Hugo, que a veces ha llevado a la hermana Alicia a estos lugares. ¿Ustedes creen que ellos no están adorando cuando hacen esto con la hermana Alicia? Aquí deberíamos saltar todos, ¿verdad? Y decir amén, amén, con nuestras manos. Eso es adorar. El año pasado, ¿cuántos de ustedes me preguntaron o me dijeron, pastor, mire, yo tengo esta ofrenda? Ah, pero calladito, no le diga a nadie. Y usted dígame qué hermana o qué abuelita necesita este dinero. Cuando usted me decía eso así calladito, ¿verdad? Que nadie supiera. Y yo después le mandaba una fotito ahí con el sobrecito para que me creyera que le había entregado la ofrenda, ¿verdad? Hay que ser transparente. Está adorando. Hace poco, alguna de las hermanas que está aquí me dijo, pastor, yo quiero ayudar con alguna cajita con mercadería. Dígame usted cómo lo hago. Soy nueva. ¿Se puede o no se puede hacer? Bueno, cuando usted, hermana, tiene la intención y lo hace, o hermano, está adorando a Dios. Cuando sirven a los migrantes, ¿ya? Uno ya no sabe cómo llamar, si extranjero, inmigrante o migrante. El Antiguo Testamento le dice extranjeros, o a los migrantes, como mi hermana Vidalia, ¿verdad? Con todo cariño, con todo respeto. Ella viene desde afuera, ella tuvo que emigrar casi obligatoriamente, ¿verdad? Para salir de su país. Hemos tenido hermanas de Colombia, de Haití, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, y cuando tú les sirves a estos hermanos migrantes, estás adorando a Dios. Cuando tú ayudas a alguien de manera material, es decir, con dinero, con mercadería, o le ayudas emocional y espiritualmente, estás adorando. Estoy leyendo ahí al frente. Ya a veces, bueno, la persona necesita una casa. Bueno, la mayoría no podemos comprar una casa para regalar, ¿cierto? Apenas nos alcanza para pagar el dividendo. Pero, mire, hay personas que están con dolores emocionales, ¿ya? No sé, a mí en todos estos años me ha tocado asistir de tantas maneras. Y lo que más me ha impactado es tener hombres, varones, llorando en mi hombro, ¿ya? Y yo no sé qué decir en las cosas que ellos están sufriendo o viviendo, no las voy a comentar. Pero tengo esas imágenes de un hombre recio, ya varonil, llorando aquí en mi hombro por algo que sucedió. Y yo no tengo ni una palabra, pero ese hombro le ayuda a este hermano o las hermanas que lo hacen. Es una ayuda emocional y espiritual. Cuando tú lo haces con la motivación correcta, estás adorando a Dios, visitando los hogares. Y no quiero especificar cada punto, si no vamos a estar toda la noche, ¿ya? Visitando los hogares como lo hacen las hermanas, los varones, los jóvenes de la iglesia, o lo hacían antes de la pandemia. Cuando tú tienes comunión con otros en el templo o en las casas. Por ejemplo, cuando mi hermana Evelyn llevaba esas cositas ricas para la escuela dominical, ¿cierto? Era nuevecita y nos llevaba cositas ricas. O la hermana Susi cuando trabajaba en Vitacura como pastelera, ¿ya? ¿Cierto, hermana Susi? ¿Se acuerda de esos años? Y nos llevaba esas tortas jugositas, pues, ya no las tortas del líder Santa Isabel que son tan refome, esas que tienen, no voy a decir con qué las mojaba. Ni tampoco la hermana Patricia ni la hermana Isabel, ustedes saben, ojos que no ven. No vaya a hacerle caso a ese dicho, no es de la Biblia. Pero sí, a veces mojaban las tortitas ahí con juguito de naranja. Y mi hermana Patricia también, ¿cuántas veces nos llevó tortitas? La hermana María Vivero, recuerdo que llevaba cositas ricas de repente, no sé si calzones rotos o paipillas. Bueno, eso es adorar, hermanas.
Cuando visitamos a los enfermos en los hospitales, es adorar a Dios. Cuando usted le da hospitalidad a alguien en su casa, le da hospitalidad incluso fuera de su casa, eso es adorar. También cuando tú utilizas tus habilidades, tus oficios, tus profesiones en beneficio de los hermanos. No sé, Carlos Cerda hace de muchas cosas, ¿ya? Aunque él es técnico en refrigeración, pero a veces la oficia de gaffiter, de carpintero. Carlos ha ocupado su oficio. El hermano Hermen, ¿ya? El hermano Hermen Pérez, el esposo de la hermana Angie, también, ¿cuántas veces ha ido silenciosamente? O Carlos, el hermano Hugo, el hermano Eduardo, y han hecho cosas que yo no sé hacer. Yo apenas puedo conectar la válvula al califón o al cilindro de gas, ¿ya? No, alguna vez me he carrileado y no me ha ido muy bien, pero hay hermanos que tienen habilidades que yo no tengo, oficios que yo no tengo, o profesiones. No sé, mi hermano Francisco es abogado, ya yo no podría darle un consejo de derecho laboral, que si el hermano Francisco lo ha hecho con algunos hermanos que lo han echado, como a mí, cuando me echaron de mi trabajo hace un par de años, él me ayudó con la hermana Consuelo, me dieron consejos que otros hermanos no pueden dar. Pero se fijan, cuando usted, hermano, ocupa su habilidad, a lo mejor no tiene profesión, no es universitario, pero tiene una habilidad, tiene un oficio o una profesión, y usted la utiliza en beneficio de los hermanos, está adorando al Señor. Sigamos con otras vetas de adoración. Ahora, respecto a los recursos materiales y el dinero. Como dice, administrar los recursos materiales y el dinero correctamente. Por ejemplo, cuando usted ofrenda para la obra de Dios, ¿usted está adorando a Dios? Sí. Ofrendar es adorar a Dios. En este caso, con su dinero, con su ofrenda o con su ayuda. ¿Por qué? Porque Dios demandó eso al pueblo del Antiguo Testamento. No vamos a discutir ahora si es el diezmo, si es la ofrenda. Y tenemos mucha evidencia de que en muchas oportunidades Dios pidió ofrendas voluntarias, siempre relacionadas con el templo. Usted lo ha leído, ¿no? Y ofrendas voluntarias. Y era cuando el pueblo mostraba su corazón. Es decir, cuando el pueblo ofrendaba voluntariamente sin que el pastor o la iglesia esté revisándole su liquidación de sueldo, porque yo he sabido de iglesias que le piden la liquidación a los hermanos. Y he sabido de historias donde los pastores van por las casas recolectando los diezmos, ¿ya? Bueno, si usted se hizo miembro de una iglesia así y leyó esa letra, está bien. No voy a decir nada, pero no sé, no voy a opinar al respecto, ¿ya? Pero ofrendar para la obra de Dios es adorar. O cuando usted ayuda con dinero a los misioneros. Yo sé que hay hermanos que apoyan a Marco Salina. Yo no sé si los hermanos o hermanas más nuevas acá saben que tenemos un misionero chileno, nacido en nuestra iglesia. De hecho, se bautizó conmigo, Marco, y él es misionero en Paraguay hace 11 años. Es misionero en Paraguay. Él es el director de un instituto bíblico en Paraguay que me ha tocado ir y a viajar unas 3 veces. Cuando usted apoya a Marco con una ofrenda mensual de 5 luquitas, de 10 luquitas, o de 20 o de más, usted está adorando a Dios. O cuando ofrenda para las misiones, es decir, en un sentido general. No sé si se acordarán los hermanos más antiguos, yo creo hermana Patricia, Carlos, tal vez también Susi, que cuando se graduaron los alumnos del IVIP en Paraguay, cada familia ofrendó 3 libros nuevos para los hermanos, ¿se recuerdan? Que era voluntario, nunca exigimos en nuestra iglesia, nunca obligamos. Y no sé, los hermanos, ¿cuánto eran? $3,000 pesos. Y yo me conseguí un pack de libros en la cruzada, 3 libros por 3 luquitas, ¿ya? Con los conocidos ahí. Y usted ofrendó, creo que fueron, ¿cuánto? Como 50 hermanos que ofrendaron 3 luquitas, y yo llevé en unos bolsos a Paraguay, llevé los libros para regalárselo a los alumnos del IVIP. Eso es adorar. O cuando usted ayuda económicamente a los necesitados, o cuando se sostiene a las viudas. Recuerda que Pablo le dice a Timoteo que si hay viudas que son pobres en la iglesia debe sostenerlas.
pone requisitos, ¿verdad? Que no tenga hijos, obviamente si tiene hijos, la obligación es de los hijos de sostener. Pero la iglesia debe ayudar a las viudas ocupando nuestros bienes para servir a otros. A lo mejor usted tiene un autito y puede llevar a una hermana al hospital, a la urgencia o a otro lugar, ¿o no? En vez de que esté gastando en Uber, usted ocupa su auto. Si usted hace eso, está adorando. O si usted presta su casa para una reunión evangelística, está adorando. O si presta sus herramientas. El hermano Octavio, que está aquí en Facebook, hermano Octavio una vez prestó su soldadora. Eso no lo hacen los maestros. Los maestros no prestan sus herramientas, son bien celosos, ¿verdad? Porque siempre se le echan a perder, pero no sé, Carlos, el hermano Octavio, han facilitado su herramienta. Eso, hermanos, también es adorar. Y todavía hay más. Ahora, las disciplinas espirituales. Cuando usted cree, le cree al Señor, está adorando. Cuando usted ejerce fe en Cristo, está adorando. Cuando usted se bautiza, porque Dios se lo manda, decir a un nuevo creyente que se bautiza, está adorando, porque le respondió en obediencia a Dios. Cuando participa de la cena, cuando usted le toca predicar, ahora cuando escucha la palabra, cuando cantamos como iglesia. La iglesia cuando canta colectivamente está adorando, cuando ora de manera personal, cuando ora con la iglesia, ora con la familia, cuando lee las escrituras, cuando se congrega. Cuando comen juntos en el contexto cristiano, todo eso, hermanos y hermanas, es adorar a Dios. ¿Puede creer usted que comer juntos es adorar? Qué rico, ¿no? En la iglesia pasamos puro comiendo antes de la pandemia. Así que pasábamos puro adorando. Bueno, y terminemos. Ya, o sea, todos podemos adorar, si eso es lo que le quiero mostrar. Ya que adorar no es solamente cantar o tocar un instrumento. Mire, cuando usted trabaja fuera del hogar, que es como la mayoría, adora al Señor. Cuando usted trabaja en el hogar, puede adorar a Dios. Siendo empleador, yo no sé cuántos aquí son empleadores o son jefes, ¿ya? Siendo empleado, usted puede adorar a Dios. Siendo jefe, siendo emprendedor, ¿ya? Como la hermana Karina, ahí en Valle Grande, que le ha ido muy bien según Moisés, vendiendo sus cositas para niños, para guagua. Yo sé que la hermana Aniela, que está aquí con nosotros, también es emprendedora. Consuelo en algún minuto, ¿ya? Si usted es comerciante, hay varios comerciantes también aquí, ¿o no? O tienen corazón de comerciante. La hermana Scarlett vende Natura, ¿ya? Comerciante. Si usted es profesor, aquí tenemos varios profesores docentes, siendo alumno, siendo hombres bíblicos, siendo mujeres bíblicas, viviendo, como dice aquí, viviendo nuestra masculinidad y la femineidad bíblicamente, ya no con este concepto no binario que muchos famosos se están identificando, ¿verdad? Soy no binario. No. Hay una definición para eso, pero realmente algo muy difícil de comprender, pero viviendo nuestra masculinidad y feminidad bíblicamente, siendo esposos según el modelo bíblico, siendo esposas según el modelo bíblico, siendo matrimonio según el modelo bíblico, siendo solteros según el modelo bíblico, siendo padres e hijos según el modelo bíblico. Para ir concluyendo, vivir en obediencia a Dios es adoración. Toda nuestra vida en obediencia a Dios es adoración. ¿Lo entiende? Espero que sí, por favor, espero que sí. Si no lo entiende, soy un mal maestro, un mal profesor. ¿Ya? Así que no se me ocurrieron más cosas que poner. Estuve toda la tarde ahí meditando y tratando de incluir todas las esferas de nuestra vida, pero esto espero que sirva como conclusión. Vivir en obediencia a Dios es adoración, es igual a adoración. Toda nuestra vida en obediencia a Dios es adoración. Mire, en el Antiguo Testamento, los creyentes levantaban un altar y adoraban al Señor, ¿cierto? Andaban aquí, hacían un altar de piedra y adoraban. Para los creyentes de hoy, todo lugar en el cual estamos y vivimos debe convertirse en un altar
en el cual debemos adorar al Señor. Espero que entienda la ilustración. ¿Ya? Hoy día no levantamos altares de piedra, pero no sé, mi hermano Manuel trabaja en su casa ahora, o Francisco a veces tiene que ir a la oficina, o mi hermano Augusto lo hemos visto trabajando ahí en las reuniones, o el hermano Raúl Nicobani está en el hospital y a veces se conecta. Bueno, ese lugar es un lugar que tú debes convertir en un altar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque siempre estamos delante de Dios. Es decir, el que cree que porque está en el templo, está adorando a Dios, no sé, el pastor, el maestro, el músico, y llega a la casa a pegarle a la señora, llega a curarse, o a murmurar, o a chismear, o a cuchichear con los vecinos, con las vecinas del barrio, no ha entendido nada del cristianismo. Porque el cristianismo es que siempre estamos delante de Dios. Y ahí hay dos textos que usted puede leer. Ahora ya se me ha pasado un poquito el tiempo, pero Hechos 17:28 dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hablando Pablo de Dios, ¿ya? Es decir, siempre estamos delante de Dios. Incluso cuando tú estás solo en tu habitación, con tus sentimientos, con tus pensamientos más íntimos y solitarios, esos sentimientos, esos pensamientos están ahí, delante de Dios. Y Cristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, le dijo, bueno, algunos adoran en Samaria, otros adoran en Jerusalén, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, adoradores que han nacido de nuevo, en espíritu, y que adoran según la sana doctrina, en verdad. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. Me cansé. Bien, así que espero que entienda ya para la próxima semana que nos vamos a meter más en el tema de la alabanza. Voy a respetar el flujo de pensamiento de los apuntes, pero obviamente no quería silenciar o ocultar o callar de que adoración es toda respuesta en obediencia a Dios por la motivación correcta. Así que, hermana Daniela, tú puedes adorar a Dios, ¿ya? En cualquiera de los aspectos que leíste. O hermana Patricia. A veces mi hermana Patricia, ¿verdad? Ella dice como que es más tímida, más introvertida. Y efectivamente ese es su carácter, su personalidad. Y no es un defecto de mi hermana Patricia, ¿cierto? Pero ella cuando tiene que evangelizar en la posta de Lucas Sierra, o cuando tiene que servir en el templo, ella está adorando a Dios. Así que no solamente adoran los extrovertidos, sino los introvertidos. O mi hermano Matías Navarrete ahí cuando toca su guitarra los domingos o canta con su familia, hermano Matías, si lo hace con la motivación correcta, Matías, tú estás adorando a Dios. O hermana Vidalia, cuando usted nos transmite su alegría, su gozo, su contentamiento a Dios, está adorando. Bueno, y podría seguir con todo, pero no voy a especificar a cada uno. No sé si tiene preguntas o comentarios, yo sé que hablé mucho hoy día, pero tenía que hacerlo en una clase. Si quiere agregar algo, puede hacerlo, ¿ya? El hermano Hugo había escrito hace mucho rato, dice, en base a la pregunta ¿qué es adorar? Dice el hermano Hugo, es todo servicio que glorifica a Dios en gratitud por su inmenso amor, ya sea en la congregación, en el hogar, en el trabajo, incluso en las actividades recreativas.